Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la 22ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día del Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día lunes nos presenta este pasaje de Lucas, que fue uno de los apóstoles, discípulos del Señor, que estuvo muy cercano a la Virgen María, que era médico y que también conoció de vivo relato de María Santísima lo que fue la infancia de Jesús. Es el evangelista que nos narra el anuncio del ángel a María Santísima. El texto que acabamos de escuchar del capítulo 4 nos presenta a Jesús en su patria, en su tierra, en Nazaret. Recordemos que Jesús, después de 30 años de vivir en su patria, empieza a predicar el Evangelio y se dirige hacia la zona de Galilea, sobre todo el mar de Galilea. En estas ciudades Jesús empieza a predicar, en estas ciudades invita al seguimiento de los apóstoles. En Cafarnaún, por ejemplo, que es lo que nos relata el Evangelio, hizo muchos milagros. Toda la zona de Galilea, incluido Jerusalén, pero viene a su patria, viene a Nazaret y decide ir a la sinagoga. Recordemos que Jesús pertenece al pueblo judío, Jesús es judío. Los niños muy pequeños no podían participar de la celebración en las sinagogas, tenían que tener cierta edad para poder ir y participar y sobre todo para poder leer la palabra de Dios, para poder leer el Antiguo Testamento, que es los libros que poseen los judíos, la Torá, la ley. Jesús ya tiene edad suficiente como para leer la palabra de Dios y por eso le toca en turno, va a la sinagoga y lee el texto
que nos relata el Evangelio de hoy, del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Dice el texto que Jesús cerró el libro, se sentó y toda la sinagoga, todos los que estaban presentes, tenían los ojos fijos en él. Y Jesús, que tenía la oportunidad de decir algo, porque ya tenía la edad para hacerlo, dice: este texto que acabamos de escuchar, hoy se ha cumplido. Algunos alaban a Jesús, alaban lo que han escuchado de él, pero enseguida empiezan los comentarios, enseguida empiezan los rumores. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No vive por acá? Jesús, que conoce sus pensamientos, aunque ellos no lo revelen, les cita a ellos el refrán que ellos están pensando. Seguramente ustedes me dirán: médico, cúrate a ti mismo, haz los milagros que hiciste en Cafarnaún aquí en tu tierra. Pero Jesús, ¿por qué no hace milagros en su tierra? ¿Por qué no hace milagros en Nazaret? En el Evangelio nos dice: por la falta de fe. Ellos pensaban que Jesús era uno más del pueblo, que no era el Salvador, que no era el Redentor. Y la clave para que Dios obre en nuestra vida es saber que Él es Dios. Y la clave para que Jesús obre en nuestra vida es saber que Él es nuestro Redentor. La fe nos hace mirar con esos ojos sobrenaturales y reconocer en Cristo a nuestro único Salvador y Redentor. Todos los milagros que Jesús realiza, todos los milagros, son un acto de fe. La fe que mueve a las personas a ir a buscar para que Jesús les conceda un milagro, les conceda un favor. Un ciego, un leproso, un paralítico, un sordomudo, un endemoniado. Pensemos en cuántos padres van a buscar a Jesús para que cure a sus hijos, para que cure a algún siervo. Y esa fe es la que produce el milagro. En Nazaret, como pensaban que era alguien conocido, que era imposible que fuera alguien que viniese de Dios, no tienen fe y por eso Jesús no obra el milagro. Acto seguido, Jesús les cita, invitándolos a que sean capaces de mirar sobrenaturalmente. Él no es uno más. Dos ejemplos del Antiguo Testamento. El ejemplo de Elías, que en un tiempo de gran sequía, él intercede para que llueva, pero lo hace con una viuda y que vive en Sarepta, una región extranjera, lejana, y no hace el milagro en el pueblo israelita. El otro milagro, el profeta Eliseo, que cura a un leproso, pero el leproso que cura es a Naamán, que es sirio, que tampoco pertenece al pueblo israelita. De alguna manera Jesús les hace ver que a pesar de que ellos pertenecen al pueblo israelita, les falta fe. Les falta fe para mirar sobrenaturalmente y reconocer en Él el Mesías. Estas palabras que Jesús dirige a los israelitas nos vienen también a nosotros bien para hacer una reflexión. Nosotros somos católicos, nosotros creemos en Dios, hemos sido bautizados, seguramente hemos recibido la comunión, la confirmación, pero muchas veces no tenemos la fe suficiente como para participar asiduamente de la Santa Misa, no tenemos la fe suficiente como para venir y confesarnos y pedirle perdón a Jesús de nuestros pecados, sabiendo que el sacerdote que me absuelve lo hace en nombre de Cristo. No tenemos la fe suficiente como para rezar y rezar de manera asidua. Muchas veces hablamos de María, hablamos de la Virgen, pero ¿cuántas veces le dedicamos tiempo para rezar el rosario, para rezar y desgranar en nuestras manos cada Ave María como un regalo hermosísimo a nuestra Madre del Cielo? Lo sabemos,
Sabemos la importancia de la misa, sabemos la importancia de rezar, sabemos la importancia de los sacramentos, de confesarnos, de recibirlo a Jesús en la Eucaristía. Pero ¿cuántas veces realmente nos preocupamos por hacerlo? A veces muy pocas. Y a veces cuando nos llega el agua hasta el cuello. Eso indica muchas veces nuestra falta de fe. El Evangelio nos invita a mirar sobrenaturalmente. Es lo que Jesús trata de hacer. Porque el gran peligro es lo que le pasó a los compatriotas de Jesús. Después que Jesús les cita estos dos ejemplos, lo fueron empujando hasta la salida de la ciudad, lo llevaron a un gran monte para despeñarlo de ahí. Este monte hoy en día se puede observar, se llama el monte de la precipitación, un monte en el que se ve toda Nazaret, se ve todo el valle de Galilea. Hasta ahí lo llevaron a Jesús para empujarlo con intención de despeñarlo. Jesús pasa entre medio de ellos porque no era el momento, no era su hora, y además tiene poder para decidir sobre su vida. Pero ¿por qué esta negativa tan profunda? ¿Por qué se terminan enfureciendo tanto con Jesús? Porque en realidad, cuando nuestra fe es deficiente, cuando nuestra fe es deforme, es muy fácil que se confunda, es muy fácil que se termine diluyendo y es muy fácil que el demonio aproveche esa fe bastante diluida para distorsionarla, como le sucedió a los compatriotas de Jesús, que en un primer momento quedaron admirados, pero que después intentaron matarlo. Que nosotros le pidamos al Señor que nos aumente la fe. Y para aumentar nuestra fe, tenemos que vivir la fe y hacer actos que fortalezcan la fe. La oración, la Santa Misa, la Eucaristía, la recepción de los sacramentos. Que no descuidemos estos grandes tesoros que el Señor nos ha dejado como auxilios sobrenaturales para nuestra vida de la gracia. Muy buen lunes para todos, para que el Señor nos siga amparando, nos siga protegiendo y su Madre nos ampare con su manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.